Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, espero que esté bien y vamos a continuar con nuestro curso del ICPHP, de crear nuestro propio servidor de página web. Y bueno, en este caso como vamos a trabajar pues el tema de la base de datos y vamos a trabajar con la que viene por defecto instalada en la versión del Dev Server, que es el MySQL. En concreto, como os comenté, esto es un curso específicamente del servidor y no iba a entrar en el tema de cómo se programa MySQL, ni cómo funciona el MySQL, ni cosas semejantes. Eso lo haremos en el curso correspondiente de MySQL. Y aquí vamos a ver solamente la administración de MySQL por parte del servidor, ¿de acuerdo? Entonces, por defecto ya viene instalada. En este caso trabajaremos con MySQL, haré otro capítulo referente a MariaDB o bueno, otro tipo de fuente de fuentes de agua, o sea, es otro tipo de base de datos que también se utiliza porque el MariaDB también es otro, el creador de MariaDB es también creador de MySQL y entonces bueno, pues son dos muy parecidas, pero ya veremos cómo funciona MariaDB, ¿vale? En el que vamos hoy no nos enrollemos, José, que es el propio del MySQL. Fijaros, si le diéramos aquí, nos va a cargar el entorno de gestión de MySQL, que es el phpMyAdmin. Esto es un entorno creado en PHP, por eso se le dice phpMyAdmin. Y desde aquí creamos la base de datos, creamos las tablas, creamos los índices, creamos los campos, creamos los tipos de campos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte correspondiente a bases de datos y no voy a profundizar así, ¿vale? Aquí solamente vamos a ver cómo se crea una base de datos. Simplemente eso, cómo vamos a crearla, que luego lo usaremos en nuestros programas de PHP, en nuestras páginas, perdón, de PHP, y trabajaremos con ella. En principio, para crear una base de datos, desde aquí le diríamos nueva, nos pediría qué nombre le vamos a dar, aquí vamos a ponerle pruebas, y aquí nos dice que toca cotejamiento. El cotejamiento es el código con el que vamos a utilizar a nivel de texto. No me refiero a texto a escribir, sino cómo va a codificar en la base de datos. Esto viene por el tema de la internacionalización de los diferentes sistemas que hay en cuanto a base de datos. El que yo suelo utilizar es es el ACID General CI. Hay otros que he visto por aquí, que también he visto funcionando, que es el latín, a ver si os lo puedo decir por aquí, no, el latín no, el OTF, el 8, que está por aquí, y el español, a ver, el Unicode del español, ¿vale? Otro que he visto ya trabajando mucho es el Spanish CI. Si os dais cuenta, hablo de CI y aquí hablo de CI, ¿de acuerdo? Yo siempre he trabajado con el ACID general, pero bueno, en algunos casos se deberá trabajar con otro cotejamiento distinto. ¿Cuándo hace falta esto? Pues cuando vayáis a trabajar con una base de datos y por así decirlo, trabajáis en un entorno que os obliga a utilizar un cotejamiento diferente, ¿de acuerdo? Si no, bueno, pues si no, mi consejo es que si estáis aprendiendo o estáis probando, experimentéis, ¿vale? Y vais a notar la diferencia en qué, José, pues vais a notar la diferencia en los caracteres especiales. Es decir, la A siempre va a ser una A, pero cuando utilicemos la A con tilde o la O con tilde, la tilde como tal no existe en el alfabeto inglés. Bueno, en el alfabeto inglés no, es que tampoco quiero liaros con esto. Es un código que corresponde a un número en concreto, que es el ASCII, y cada código tiene un número correspondiente. Por ejemplo, el espacio, pues en el ASCII es el 32, para que os hagáis una idea, y a la hora de codificar ese carácter en concreto, pues de un cotejamiento irá en un número determinado y en otro cotejamiento irá de otra manera, y se verá de una manera o de otra manera, ¿vale? Entonces ya te digo, es para solamente los caracteres especiales, para lo demás no os preocupéis, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto lo iremos viendo conforme vayamos haciendo cosas, lo veremos. Y luego cuando os queráis profundizar un poquito más, pues cuando hagamos cosas con bases de datos, a nivel de programación de bases de datos en MySQL, ya ahí sí se verá con mucha más profundidad, ¿vale? Que le diríamos crear, yo los filtros de evento no voy a crear nada, y si os dais cuenta, aquí abajo ya me sale la base de datos que he creado. Ya le he dicho que se llama prueba, ¿vale? Yo me iría aquí. Y aquí que vamos a empezar en crear las tablas. Las tablas, como ya sabéis, para aquellos que tengáis conocimiento de base de datos, pues son las diferentes, entre comillas, categorías donde vamos a meter las cosas, por decirlo de alguna manera. Aquellos que no sepáis base de datos, pues el nombre que vamos a dar. ¿Qué es una tabla? Por ejemplo, si tenemos una base de datos que se llama mi empresa, pues una tabla sería los clientes, otra tabla sería los distribuidores o los proveedores, otra tabla sería los pedidos, otra tabla sería las compras, otra tabla serían las ventas, ¿vale? Para que hagáis una idea de qué es una tabla. En esa tabla guardaremos todo lo relacionado con una cosa en concreto. Por ejemplo, si tenemos la tabla de compras, ¿por qué vamos a guardar? Pues compras. Vamos a hacerlo sobre la práctica, José. Mirad, vamos a crear, por ejemplo, la tabla, pues esta misma que estamos comentando, compras. Número de columnas. Cuando se crea un número de columna es número de campos. Cada campo va a guardar una cosa.
Un campo, por ejemplo, si tenemos la tabla de compras, por ejemplo, un campo sería la fecha de compra, otro campo sería el importe, otro campo sería el producto, otro campo sería la cantidad. Es decir, un campo es un sitio dentro del registro, donde vamos a ir guardando cada tema en concreto, ¿vale? Como os comentaba. Si estamos trabajando con vamos a hacerlo con otro mejor, más fácil para vosotros. Clientes, ¿vale? Y vamos a crear 4 columnas, por hacer una prueba. Fijaros, así lo veremos en la práctica y mejor. Venga. La primera, siempre, el ID. El ID es el identificador, ¿vale? Eso es un número individual, no repetitivo, completamente fijo, no creado por nosotros, sino que lo va a crear la propia base de datos, en este caso MySQL, y cada cliente que vayamos añadiendo es un ID diferente. El primero será el 1, el segundo el 2, el tercero el 3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Cuando vayamos a buscarlo, podremos buscarlo por el ID. ¿Por qué? Porque nunca va a haber un ID repetido, es un ID único que se llama. Y se crean las tablas, los índices, se crean los índices, los índices y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Aquí, ¿qué tipo vamos a guardar? Normalmente cuando es un ID trabajamos con enteros, ¿de acuerdo? Aunque bueno, podemos trabajar con otro más grande que es con el big int, pero aquí en principio vamos a trabajar solamente con el entero. Longitud, este caso con los enteros no se utiliza. Estoy entrando un poquito más de la cuenta en el tema de base de datos, no quiero, Predeterminado es cuando trabajamos y aquí va a decirle si es personalizado, si va completamente vacío o no. Aquí no vamos a poner nada. El cotejamiento, lo mismo que os he dicho antes, si no lo queréis poner, no lo ponáis, porque no quiero trabajar. Aquí, el índice. Fijaros, primario, único, índice, etcétera. Se pueden establecer varios, pero yo primero lo que voy a decir es, porque es primario, porque para mí va a ser el primario, y fijaros, aquí digo, que aquí es lo que os decía, es que podemos crear varios, ¿vale? Vamos a dejarlo así tal cual, porque no quiero entrar en base de datos, quiero solamente explicaros unas cuantas cosillas. Hay autoincrementado, lo que decía, cada vez que vayamos añadiendo un cliente nuevo, él solo lo va a hacer, ¿vale? Esto no vamos a hacer nada más, porque sería meternos. Y aquí, otro campo sería el nombre. Aquí, ¿qué sería? Varchar, vamos a buscarlo, ¿dónde está? Por aquí, aquí. Varchar, variable de caracteres. Y aquí sí usamos la longitud. La longitud, ¿cuántos caracteres queremos que tengamos? ¿Vale? Por ejemplo, va a tener el nombre 10 caracteres. Pues podemos poner nombres que tengan como máximo 10 letras. A eso se refiere con la longitud. Esa longitud se refiere solamente a caracteres. En los enteros no existe la longitud, no se pone, ¿de acuerdo? Cuando es un entero más grande de 32.676, pues iríamos a un big enter, ¿vale? Que es un poquito más grande, nos permite números más grandes, o un long, etcétera, etcétera. Bien, aquí, pues bueno, pues podríamos decirle, venga, pues 15, por ejemplo, ¿vale? Esto no voy a rellenarlo porque ya os he explicado que esto solamente. Otro campo, apellido 1, que sería apellido primero, igual, varchar, aquí de 15, y esto, apellido 2, aquí igual, varchar, pues de otros 15, por ejemplo, ¿vale? Bien, cuando tengamos esto, que aquí habría que añadir muchas más cosas y configurar varias cosas, pero no vamos a entrar aquí, ¿vale? Una vez que tengamos todo esto, pues le decimos que la podemos previsualizar para que veamos cómo lo vamos a guardar. Yo lo voy a dar directamente a guardar, ¿vale? Bien. Una vez que está guardada, si os veis, me ha salido aquí esta, que es la que yo acabo de crear ahora mismo. Fijaros cómo me la ha creado, ¿veis? Y aquí me dice que es primario. ¿Por qué? Porque es sobre la cual va a trabajar para hacer los índices y todo eso lo haríamos con esta. Por eso ya lo veremos en la base de datos, no quiero entrar aquí. Si tenemos que cambiar los datos de esto, lo iríamos a cambiar. Si no nos interesa este campo, le diríamos a eliminar. Si además, que es lo que os decía, un campo, que es este, el ID puede ser primario, único e índice, es decir, primario, único porque no creo que se repita, y el índice porque lo voy a utilizar para índice, para buscar, cuando quiero buscar, porque tenemos que crear base de datos y tenemos que crear los índices, porque el sistema de búsqueda más o menos rápida lo hace a través de los índices, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que veáis cómo va a hacer esto, pues imaginaros, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un inserta, y veis a qué me refiero. ¿Qué me está pidiendo? Esto no lo relleno yo, acordaros que esto me lo rellena él solo, pues vamos a empezar, aquí. José Méndez Ruiz. Esto no lo haríamos aquí, evidentemente esto sería en la parte de programación con la página web, pero quiero que lo veáis cómo queda, ¿vale? Luis Pérez López, ¿vale? Y le diría continuar. Bien, ¿qué me ha hecho? Me ha insertado dos, ¿vale? Me ha insertado este y el otro. Si yo ahora me voy aquí a examinar, aquí lo que me va a decir es, fijaros, que tengo dos registros. Y fijaros que él ya se ha encargado de añadirme el ID. Si yo borro este y creo uno nuevo, no me va a poner el 2, me va a poner el 3. ¿Por qué? Porque esto se guarda en el índice, y
y guarda de manera interna. Ya veremos cómo podemos cambiarlo y cosas de ese estilo, pero eso ya, como os comentaba, en el curso de base de datos. ¿Vale? Bien, pues así como se hace la base de datos, con el MySQL. Así a grosso modo, en la parte, porque cuando hagáis una base de datos, vosotros ya sabéis cómo se van a llevar las tablas, cuántos campos va a tener cada tabla, qué tipo va a tener de cada tabla de cada campo, si es numérico, si es entero, si es flotante, si es con decimales, sin decimales, si lleva texto, no lleva texto, todo ese tipo de cosas lo hace el programador. No lo hacemos nosotros como gestor del servidor, lo hace el programador. Evidentemente, si somos nosotros mismos el programador, nosotros sabemos qué va a contener la tabla, cuántos campos va a tener y todos esos datos, ¿de acuerdo? Entonces lo haríamos. Si no, pues el programador nos pasaría una hojita con su especificación y diciendo, quiero esta tabla que se llama así, con estos campos, cada uno de estos campos se llaman así, con estos valores, si son enteros, son decimales, son flotantes, todo ese tipo de cosas nos los pasa el programador y nosotros crearíamos la tabla con respecto a lo que el programador nos pide. Así es como se crean tablas en bases de datos en MySQL dentro del PHP MyAdmin. Veis que es muy fácil, ya os digo. Esto lo haré en un curso específico del MyAdmin, del PHP MyAdmin para MySQL, donde veremos todos estos de aquí, todas estas pestañitas que hay aquí, para qué sirven, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y veremos cómo crear usuario, qué cosa puede hacer cada usuario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero eso lo veremos en otro curso, no en este. Bien, pues como estáis viendo, es muy sencillito, no tiene ninguna complicación, no quiero extenderme más, ¿de acuerdo? Bien, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, pues me lo hacéis llegar a través de los comentarios del vídeo. Y bueno, si necesitáis cualquier cosilla, sabéis que podéis poner en contacto conmigo, y bueno, para cualquier cosilla, pues ya sabéis que me tenéis. Bueno amigos, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.